Welcome back to Neutrality Studies. My name is Bienvenido de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotaz, soy profesor en la Universidad de Kioto, y mi invitado de hoy es el Dr. Werner Rugemer, un editor alemán y filósofo intervencionista autodenominado. También es autor del libro Amistad Fatal, cómo Estados Unidos conquistó Europa. Esto es lo que queremos debatir hoy. Así que Werner, bienvenido. Werner, welcome. Werner Rugemer. Hello. Hola, gracias por la invitación. Thank you for coming online and thank you for writing this. Gracias por conectarte y gracias por escribir este libro. Es realmente importante que hablemos de las muchas formas en que Estados Unidos ejerce hoy una fuerte influencia en Alemania y en Europa en general. Quizá puedas contarnos un poco sobre tu libro y cómo abordaste este tema. ¿Cuál es el punto de partida? First World War. Sí, la Primera Guerra Mundial fue el punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Antes de la Primera Guerra Mundial, eran los bancos europeos, de Ámsterdam, de Frankfurt y otros, los que financiaban la industrialización de Estados Unidos. Por ejemplo, ambos bandos en la Guerra Civil estadounidense fueron financiados por bancos europeos. Have been financed by European banks. Así que eso fue en la década de 1860. Werner Rugemer. Yes, in the 1860s. Yes. Sí, en la década de 1860, sí. Y después de la Guerra Civil, la industrialización en Estados Unidos creció muy rápidamente. La Primera Guerra Mundial se convirtió entonces en el punto de inflexión en esta relación, porque los ejércitos de las potencias europeas eran tan grandes, tantas personas. Los alemanes tenían unos 10 millones de soldados, los británicos 10 millones, los franceses 10 millones y los italianos aproximadamente la misma cantidad. Pero no tenían suficientes recursos para prepararse para la guerra. Así que fue Wall Street quien concedió crédito a las potencias europeas en guerra, y empresas estadounidenses como United Steel y DuPont suministraron las armas. American companies delivered the weapons. And this is the very interesting point. Y este es el punto realmente interesante. Hasta hoy, el gobierno estadounidense bajo el presidente Woodrow Wilson decía, nunca entraremos en esta guerra en Europa. Somos neutrales. Y con esa postura, antes de la guerra, había ganado la presidencia. Pero desde el primer día, en agosto de 1914, los bancos de Wall Street y las empresas estadounidenses entraron en la guerra. Woodrow Wilson seguía diciendo, no vamos a entrar en esta guerra en Europa. Pero al final, en 1917, cuando la guerra estaba básicamente llegando a su fin, Wall Street dijo, no, necesitamos que alguien pague nuestros créditos. Y ordenaron al presidente estadounidense, Woodrow Wilson, ahora nosotros, los Estados Unidos, entramos en la guerra en Europa. United States, we are entering the war in Europe. And the United President, Y el presidente de Estados Unidos, Wilson, decidió, ahora enviaremos a nuestro ejército a Europa. El ejército estadounidense fue a Europa, y como los soldados europeos estaban exhaustos, ya no podían seguir luchando, con solo alrededor de 1 millón de soldados, Estados Unidos logró detener la guerra en Europa. En los tratados de Versailles tras la guerra, el presidente Woodrow Wilson fue el líder y declaró que Alemania había sido la iniciadora del conflicto y debía pagar. Así, en Versailles se decidió que Alemania pagaría las deudas contraídas con los aliados de los Estados Unidos de América. allies of the United States of America. Sí, reparaciones. Rough pags de reparación. Yes. Sí, y quiero decir, esto es muy interesante lo que estás exponiendo, porque sí, parte de mis estudios, por supuesto, trataban sobre la neutralidad estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, ya que solo entraron en 1917. Y de hecho, sabes, uno de los acontecimientos más recordados como motivo de la entrada de Estados Unidos, el hundimiento del Lusitania, el barco de pasajeros, ese barco fue hundido en 1915, ¿verdad? Y volvió a mencionarse en 1917 como una de las razones por las que la guerra submarina sin restricciones de Alemania era ahora el principal motivo por el que Estados Unidos tenía que entrar en la guerra.
Pero estás estableciendo esta conexión con la banca estadounidense, diciendo que los bancos no querían arriesgarse a perder todo ese crédito, las líneas de crédito que habían concedido a los franceses y a los británicos. ¿No habían concedido líneas de crédito también a los alemanes? Did they not extend credit lines to the Germans, though? Werner Rugemer. Yes, but, Sí, pero por supuesto, Alemania no podía pagar todas esas reparaciones, así que Wall Street concedió préstamos a Alemania. gave credits to Germany. Ese fue Jim Mutual. 1918. Werner Rugemer. Yeah. And there is Sí, sí. also Y también hay un acontecimiento que sigue siendo muy interesante hoy en día, porque la pobre Alemania, después de la guerra, firmó un contrato con la Unión Soviética. Se llamaba el Tratado de Rapallo, porque ambos países, Alemania y la Unión Soviética, estaban aislados, así que se unieron y establecieron relaciones diplomáticas, comerciales e incluso militares. Para Alemania estaba prohibido tener un ejército. Pero al estar aislada, Alemania firmó acuerdos en 1922 y 1924, y entonces, Estados Unidos o no, esto no es prohibible, esto está prohibido, no lo aceptamos. No, this is not possible. This is forbidden. We don't accept this. And so, Wall Street and American... Así que Wall Street y el gobierno estadounidense establecieron un plan especial llamado el Plan Dawes. ¿Conoces el Plan Dawes? No he oído hablar de él. Dawes era un directivo de General Electric, un destacado capitalista. Así que Wall Street, a través de este Plan Dawes, creó un programa de créditos para Alemania con el fin de poner fin a sus relaciones con la Unión Soviética. Con este crédito del Plan Dawes, Alemania podía, y se esperaba que lo hiciera, pagar las reparaciones. El REMFOR y estas reparaciones se planificó no a lo largo de 50 años, de modo que Alemania de 50 años planea medir de reparaciones. Ahora estás tu plus. to pay reparations. It was a long time program. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotath.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Se establecieron condiciones para este plan, como puedes obtener esta línea de crédito, pero a cambio, Alemania, solo comprarás armas de Estados Unidos. ¿O había condiciones de ese tipo? The US, or were there conditions like that? Vean No, the conditions were that, No, las condiciones eran que, y esto sigue siendo interesante hoy en día, Alemania tenía que comprar productos estadounidenses y permitir el establecimiento de filiales de empresas de Estados the Unidos. establishment of branches of United States companies En Alemania, in Germany. en Alemania. About, Así, en unos 10 años desde el Plan Dawes de 1924 hasta el ascenso de Hitler en 1933, en esos 9 o 10 años, unas 400 de las principales empresas de Estados Unidos establecieron filiales en Alemania. Esto incluía a General Motors, Ford, Coca-Cola, IBM, ITT, International Harvester y otras. Todas las grandes empresas estadounidenses y los bancos de Wall Street establecieron filiales en Alemania. banks established branches in Germany. So this is the moment when the economy Así que, started este es el momento en que la economía to empezó a decline, volverse so it's very interconectada. close to what we also Y sabes, know from lo que describes suena muy parecido a lo que también conocemos de los mecanismos desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el Banco Mundial y el FMI, que conceden líneas de crédito a países que necesitan acceso a dólares estadounidenses. Pero normalmente vienen acompañadas de fuertes intervenciones sobre en qué pueden gastar ese dinero esos países y cómo deben abrir sus economías a empresas extranjeras, o más bien occidentales, y a las ideas sobre cómo deberían funcionar los sistemas capitalistas. Así que estás diciendo que algo similar ya había comenzado con Alemania en la década de 1920. Y lo interesante de estos pagos de reparación por la Primera Guerra Mundial es que se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial,
pero continuaron después. Y de hecho, si no recuerdo mal, fue solo bajo el gobierno de Angela Merkel cuando Alemania hizo el último pago, creo que en 2009. ¿Es así? In 2009, is that about correct? Werner Rugemer. Perhaps a step back because Quizás deberíamos dar un paso atrás, porque Alemania fue especialmente penetrada por empresas y obligaciones estadounidenses. También fue Alemania la que más sufrió la Gran Depresión procedente de Estados Unidos a finales de la década de 1920. Así que Estados Unidos dijo, sí, estáis sufriendo esta depresión, detendremos el reembolso de los créditos, pero estamos fundando un nuevo banco internacional para garantizar estos créditos hasta 1986. Se trataba de Strambursering through 50 años. Y a 1930, Wall Street fue entrepresa Banco Internacional, al que llamaron Banco de Pagos Internacionales. which they called the Bank for International Settlements Medea, vean, in Basel, in Switzerland. Yes. en Basilea, en Suiza, sí, porque el gobierno suizo dijo, puedes venir a Suiza, pero tendrás estatus extraterritorial. Have extraterritorial status. Yes. The BIS, the Bank for International Settlement, El BIS, el Banco de Pagos Internacionales, tiene un carácter similar al de las Naciones Unidas. Suiza lo considera como si no formara parte de su territorio. La policía suiza apenas puede entrar en el edificio. Y aunque este banco fue, por supuesto, fundado también por los bancos centrales de la época, con la importante participación de los británicos y del Banco Central alemán, era un sueño, en realidad, un viejo sueño, de los banqueros centrales, tener un megabanco central extraterritorial. to have an extraterritorial mega Yes. central bank. Werner Rugemer. Yes, but the initiative came from the United States. Sí, pero la iniciativa vino de Estados Unidos. Exacto, porque estaban interesados en recuperar los créditos de Alemania. Así que los participantes fundadores, los bancos centrales, procedían de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica, Japón y así sucesivamente. Y esto siguió siendo así, incluso durante el periodo de Hitler. Also during the Hitler time. Yes. Sí, incluso en el apogeo de la guerra. Werner Rugemer. Yes. This remains Sí, in the esto whole continuó durante todo el régimen de Hitler y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. the whole Second World War. Yeah, and actually the Sí, y de hecho, los estadounidenses empezaron a odiar al BIS, especialmente el secretario del Tesoro Morgenthau. Desarrolló un gran resentimiento hacia el BIS, que, en el apogeo de la guerra, en el 42, 43 y 44, incluso estaba dirigido por un estadounidense. Un estadounidense se convirtió en el presidente. An American became the president. Werner Rugemer. Yes, and it was Morgenthau. Sí, y fue Morgenthau con su equipo. Dijo que esta colaboración tan intensa de Wall Street con la Alemania de Hitler no debía permitirse. Pero Wall Street tenía tanta influencia que Morgenthau tomó partido. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el Banco de Pagos Internacionales en Suiza estaba bajo la dirección de Thomas McKittrick, procedente de Wall Street. Él hizo posible que la guerra de Hitler fuera financiada por el Banco de Pagos Internacionales, especialmente mediante, como se dice en inglés, el blanqueo del oro saqueado. Porque desde 1938, cuando la Alemania de Hitler conquistó Austria, el oro saqueado de Austria desapareció. Fue entregado a Alemania por el Banco de Pagos Internacionales. By the Bank for International Settlements. Right. It went through And this was also Y esto también fue cierto para todos los países y estados que después de Austria fueron conquistados y ocupados por la Alemania de Hitler, Checoslovaquia, Francia, Bélgica, Italia y así sucesivamente. El Banco de Pagos Internacionales, bajo la dirección de Thomas McKittrick, procedente de Wall Street, ayudó a financiar la guerra, incluida la guerra contra la Unión Soviética. Y este es un punto muy interesante incluso hoy en día. Estoy en correspondencia con científicos y economistas de todo el mundo, en China, en Rusia y en Estados Unidos, porque saben que Estados Unidos apoyó a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ahora no saben que Estados Unidos, al mismo tiempo, apoyó a la Alemania de Hitler en la guerra contra la Unión Soviética.
in the war against the Soviet Union. Did they? Ah, sí, no lo sé. ¿Te refieres a qué periodo? ¿Quieres decir antes de que Estados Unidos entrara en la guerra? Vanna Rugemer. No, no, the Bank for No, International el Banco de Pagos Internacionales apoyó y financió a la Alemania de Hitler durante toda la Segunda Guerra Mundial, incluida la principal campaña militar contra la Unión Soviética, hasta 1945, el final de la guerra. Al mismo tiempo, y esta es una separación muy interesante, el gobierno estadounidense apoyó a la Unión Soviética, mientras que Wall Street apoyó a la Alemania de Hitler. Wall Street supported Hitler Germany in the same time. Sí, los capitalistas apoyaban a todo el que quisiera capital. Sí, y también porque Wall Street quería recuperar sus créditos, el dinero que habían invertido. Quiero decir, ya sabes, escribí un capítulo sobre el Banco de Pagos Internacionales. Si miras cómo funcionaban, en realidad estaba dominado. No dominado, estaba completamente guiado por el espíritu de somos una institución bancaria. Lo que hacemos es conceder créditos, invertimos. Si los bancos miembros quieren transferir oro, digamos que el banco miembro de Austria quiere transferir oro a Alemania, entonces eso es lo que hacemos. Somos simplemente una cámara de compensación. Pero en este sentido, sí, ellos eran los capitalistas. Y el propio McKittrick había sido un antiguo hombre de JP Morgan, o creo que un director de JP Morgan, ¿verdad? ¿O cuál era su cargo antes de convertirse en el gobernador del BPI? Vanna Rugemer. Thomas McKittrick durante el tiempo de guerra. Vino de un banco estadounidense, sí, de Wall Street. Y esta integración, este fue el punto de partida, esta integración financiera de Estados Unidos que básicamente empezó a dirigir Europa. Y por supuesto, eso se hizo aún más evidente después de la guerra con el llamado Plan Marshall, supongo. Vanna. Yes, this is interesting because Si swissintat hedesint walker into quanti requather estaden nadu fopiauthru negam forward, y whatsit bankum undreng. looking at the end of the war, founded the World Bank. Sí, en Bretton Woods hubo una gran conferencia. Bretton Woods, yes. That's Bretton Woods, yes. And Bretton it was Woods, much sí. larger Bretton for Woods, central banks. sí. Y fue una conferencia mucho más grande para los bancos centrales que para el BIS. Por ejemplo, fue principalmente el líder de la resistencia francesa, el general de Gaulle, quien en Bretton Woods dijo, debemos poner fin al Banco de Pagos Internacionales, debido a su colaboración con Hitler. Pero Wall Street dijo, no, continuaremos. Y así, el Banco de Pago Internacionales siguió funcionando al mismo tiempo que se estableció el Banco Mundial. Y gran parte del Plan Marshall en Europa se organizó a través en Suiza. Organized by the Bank for International Settlements in Switzerland. Sí, y sabes, aunque he estudiado eso en detalle, incluso si el presidente de Estados Unidos hubiera querido disolver seriamente el Banco de Pagos Internacionales, no podría, porque el banco, por su propio tratado, no pertenece a los gobiernos, pertenece a los bancos centrales. Así que solo los gobernadores de los bancos centrales, por, creo, una mayoría de 2/3, podrían realmente disolverlo. Los gobiernos no pueden. El gobierno de Suiza no puede. El gobierno de Gran Bretaña no puede. Los bancos centrales, si se unieran, podrían hacerlo, pero no lo han. And so I think this is also Y creo que este es también un punto muy importante hoy en día, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los medios y demás, siempre miran al gobierno, al presidente, como a Donald Trump y su administración. Pero se presta muy poca atención a lo que están haciendo hoy los importantes organizadores capitalistas, como los principales ahora, BlackRock, Vanguard, State Street, Wellington y otros. Y hoy también existe una diferencia muy importante entre el gobierno capitalista, los bancos, los inversores, los fondos de cobertura y los demás tipos actuales de organizadores capitalistas. present types of capitalist organizers. So, for example, if we take the Así que, por ejemplo, si tomamos el caso de Ucrania hoy en día, todas las personas que participan en reuniones por la paz, ahora, a causa de Ucrania,
Hablan de lo que dice Donald Trump, de lo que dice su yerno Jared Kushner, de lo que dicen el señor Witkoff y sus asesores. Pero parece que nadie habla del hecho de que BlackRock también forma parte de este equipo en Ucrania, organizando la reconstrucción del país. Y no se trata de los mismos intereses ni de las mismas reuniones. Por eso creo que esta experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta diferencia entre el gobierno y Wall Street, entre los presidentes y los principales capitalistas, también es muy importante hoy en día. Y podrías quizá explicarnos o hablar un poco sobre el periodo entre el Plan Marshall y, digamos, el final de la Guerra Fría. ¿Qué tipo de nuevas integraciones financieras se produjeron en ese momento? Porque no se trata solo de los vehículos de inversión como BlackRock que operan en Alemania, ¿verdad? Es decir, Alemania estaba integrada, la Alemania Occidental estaba integrada en la OTAN en 1949. Existe toda una integración militar, pero la integración financiera también avanzó y la integración económica siguió adelante. ¿Cuáles fueron los otros pilares que realmente garantizaron que Alemania Occidental y, bueno, Europa en general no pudieran volver a liberarse de la influencia de Estados Unidos? Vean. Sí, primero es importante decir que el Plan Marshall y la OTAN estaban muy estrecha y firmemente integrados. Era el mismo control sobre Europa, especialmente sobre Alemania. Esto también se puede ver en el nombre de George Marshall. Durante la guerra, George Marshall fue el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense. Después de la guerra, se convirtió en jefe del Departamento de Estado y creó el Plan Marshall. Luego, a partir de 1949, fue secretario de Defensa y organizó la OTAN. Fue la misma persona quien organizó tanto el Plan Marshall como la OTAN. Así que el Plan Marshall, que llegó primero para la recién fundada República Federal de Alemania, ya existía. La OTAN llegó solo 5 años después. Así pues, el Plan Marshall fue una repetición de lo que mencioné tras la Primera Guerra Mundial. Fue el Plan Dawes. El Plan Marshall repitió aquello para la nueva y ampliada situación después de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito principal fue que en Alemania, pero también en toda Europa Occidental, se abriera el mercado a los productos estadounidenses, a los vehículos estadounidenses, a los coches estadounidenses, a la Coca-Cola y a todos aquellos productos en los que Estados Unidos era el principal productor. Y el segundo pilar fue el establecimiento mucho más amplio de sucursales de empresas y bancos estadounidenses, y también, de forma novedosa, la creación de filiales de consultoras estadounidenses. Por ejemplo, McKinsey abrió sucursales en Alemania, en Francia, y así sucesivamente. Sabes, algunas personas piensan que el Plan Marshall significó que Estados Unidos dio mucho dinero a los países europeos. Pero lo que realmente ocurrió fue que Estados Unidos empezó a pagar a empresas estadounidenses para enviar bienes a Europa con el fin de reconstruirla, ¿verdad? Así que básicamente era dinero estadounidense para empresas y productos estadounidenses. Para los europeos, una de las cosas más interesantes es que incluso Suiza participó en el Plan Marshall, aunque era neutral, y por supuesto se mantuvo al margen de la guerra. Pero se convirtió en una vía principal para que los países de Europa Occidental accedieran al mercado estadounidense y lograran, la industrialización y la integración económica que se necesitaban en aquel momento para reconstruir al menos parte de Europa Occidental. Vean a Rugemer. Sí, como dices, se llamaba principalmente integración, pero en realidad era dominación por parte de Estados Unidos. Sí, porque los sistemas estadounidenses se implementaron entonces en Europa, que permaneció, por supuesto, bajo control estadounidense. Entonces, ¿qué otros ejemplos tienes de cómo Estados Unidos impuso su control sobre la, infraestructura económica europea? Vean a Rugemer.
Yeah, it was the economic infrastructure. Sí, se trataba de la infraestructura económica y también del establecimiento de los servicios secretos, principalmente en la República Federal de Alemania. En los primeros 7 años de la recién fundada república, bajo el canciller Konrad Adenauer, ni siquiera tenían permiso para tener un Ministerio de Asuntos Exteriores, un Außenministerium. A State Department, Außenministerium. Ni siquiera se le permitió tener un Ministerio de Asuntos Exteriores. Yes, yes, no, it was the Sí, era el alto comisionado estadounidense. Esa era su función, alto comisionado. Era John McCloy, el antiguo presidente del Banco Mundial. Para la fundación de la República Federal de Alemania, vino del Banco Mundial para servir como alto comisionado en la fundación de Alemania Occidental. Y eso fue en 1949, ¿verdad? Western German Republic, And that was in 1949, right? 1949. Yeah. Excellent. 1949. Excelente. Se fundó la República Federal en el oeste y en el este se estableció la República Democrática Alemana, la RDA. En el Legislativen, Alemania Occidental no formaba parte. Se unió en 1954. It became part of NATO in 54. Werner Rugemer. But yeah, it was And, period. En los primeros años, la República Federal de Alemania seguía bajo ocupación, ¿verdad? Así que fue el alto comisionado, John McCloy, quien ocupó ese cargo para que la recién fundada República Federal de Alemania continuara bajo la autoridad de ocupación. To continue the occupation right. Yes, yes. Sí. Aunque el ritmo en ambos alemán, Estados Unidos seguía presente, y por supuesto las tropas sobre el terreno también permanecían. On the ground, they remained. Werner Rugemer. Yes, and the United States opened Sí, about y Estados Unidos abrió unas 30 bases militares en la República Federal de Alemania. El alto comisionado se encargaba de la Außenpolitik, la política exterior. Y además, por ejemplo, la República Federal de Alemania no tenía un servicio secreto propio. Estados Unidos, la CIA, había fundado su propio departamento para Alemania. Se llamaba Organización Gehlen, porque tomaron a un antiguo miembro del servicio secreto de Hitler y con él crearon el nuevo servicio secreto alemán. Pero durante los primeros 7 años siguió siendo un departamento de la CIA. Solo en 1956 se convirtió en una alemana para el actor y el gobierno federal. regime of the federal government. ¿Cómo se llamaba después de 156? Werner Rugemer. Se llamaba el BND, el Bundesnachrichtendienst. Even today's Incluso hoy en día sigue siendo el Bundesnachrichtendienst. Esa es una peculiaridad de Alemania. En realidad tuvo sus orígenes como una oficina filial de la CIA. actually as a CIA branch office. Werner Rugemer. Yes. Okay, I didn't know. And, Sí, así que en los primeros años, la República Federal de Alemania seguía bajo ocupación, ¿verdad? Bajo el liderazgo del Alto Comisionado de los Estados Unidos. Y cuando la República Federal de Alemania, a través del Alto Comisionado John McCloy, obtuvo el derecho a tener su propio Außenministerium, su propio Ministerio de Asuntos Exteriores, fue con la condición de que el canciller Konrad Adenauer fuera él mismo el jefe de ese ministerio. to become the leader of the Foreign Office. ¿De verdad? ¿Se convirtió en el primer ministro de Asuntos Exteriores de Alemania? Yes. Okay. Sí, al mismo tiempo. Era canciller y estaba obligado a asumir también el cargo de ministro de Asuntos Exteriores, Of Foreign Office. Which is highly problematic. lo cual es muy problemático según la Constitución de Alemania Occidental, porque en cierto modo separa estas funciones. Al menos ahora lo hace. At least now it does. Werner Rugemer. Yes, this condition was Sí, because esta condición existía porque Adenauer, el canciller fundador, ya estaba bien supervisado por el alto comisionado. by the High Así, Commissioner, Estados Unidos y el alto comisionado podían estar seguros de que al asumir Adenauer personalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, it is he podían confiar en que haría todo de la manera correcta. can ensure that he makes all right. Let's fast forward a little bit into Avancemos un poco hasta la parte final de la Guerra Fría, o incluso hasta el periodo posterior a ella. ¿Cuáles fueron las formas más importantes en que Estados Unidos y Alemania siguieron vinculados, especialmente después de la reunificación?
Todos estos vínculos, por supuesto, se comprendían bien en aquel momento. Fue Mikhail Gorbachev quien dijo, de acuerdo, reunamos las dos Alemanias, no hay problema, adelante, debido a todas las promesas sobre no avanzar ni un centímetro hacia el este y demás. Así que dijeron, adelante, reintegradlas. Y entonces Alemania del Este, la RDA, fue básicamente absorbida por la República Federal. ¿Qué ocurrió entonces con las estructuras de integración entre Estados Unidos y Alemania Occidental? Werner Rugemer. Sí, para la llamada Alemania del Este en 1909 se creó una Treuhofista Treuhandanstalt. Has been called a Treuhandanstalt. Una oficina fiduciaria, sí. Yes. And this should, Sí, y esto tenía como objetivo integrar Alemania del Este en la Alemania recién unificada. Pero las figuras principales de la Treuhandanstalt eran consultores estadounidenses, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, JP Morgan, que tomaron las decisiones claves sobre cómo integrar las empresas de Alemania del Este en el oeste. Ellos decidieron qué empresas occidentales podían comprar, qué empresas orientales y bajo qué condiciones. Así que la penetración de la ahora unificada Alemania, penetración por parte de actores, de agentes de Estados Unidos, se intensificó. Y otro punto importante, incluso hasta hoy, es que la OTAN no se disolvió como el Pacto Militar Oriental de Varsovia, sino que continuó expandiéndose. But the NATO continued to expand. Right. And there is a very Y hay una condición muy interesante para la expansión de la OTAN después de 1990. Hasta hoy, todos los países de Europa del Este, sin excepción alguna, tuvieron que unirse primero a la OTAN y solo después pudieron convertirse en miembros de la Unión Europea. No hay ninguna excepción. Todos los países de Europa del Este, Polonia, Hungría, Rumanía, Croacia, tuvieron que ingresar primero en la OTAN. Y hoy existen países de Europa del Este que ya son miembros de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Por ejemplo, Macedonia del Norte y Albania son miembros de la OTAN, pero no tienen ninguna posibilidad de ingresar en la Unión Europea en los próximos años. Sí, Werner Rugemer. Creo que esto es muy importante. Y también lo es para los estados bálticos y demás. Y por supuesto hay un par de países que se convirtieron en miembros de la UR, pero no son miembros de la OTAN, Austria, Suecia. Pero los excluyes porque normalmente no se consideran Europa del Este. ¿Te refieres a este en el sentido de Europa del Este? Sí, pero estos importantes países neutrales como Austria y Suecia ya habían establecido mucho antes las llamadas relaciones blandas con la OTAN. Cierto, como Suiza también. Sí, Werner Rugemer. Así que soldados y personal militar de Suiza y Austria también participaron en la guerra de Afganistán. Sí, a través de la Asociación para la Paz y otros programas bilaterales de cooperación similares. Sí. Así que, si lo traemos al presente, y por supuesto ahora mismo estamos en una fase muy extrema, en la que el líder de Alemania es también un antiguo alto ejecutivo de BlackRock, es como si, ya sabes, él realmente personificara este esquema de integración entre las finanzas estadounidenses y la política europea. ¿Tienes un par de ejemplos más? O quizá cosas de las que deberíamos ser conscientes sobre el capital estadounidense y la política europea. Capital and European politics are integrated. You can see this in the person of this. Sí, esto puede verse en la persona de Friedrich Merz, a quien mencionaste. Durante 4 años, hasta 2020, fue el jefe de la filial alemana de BlackRock. Pero ya 20 años antes, desde 2005, fue miembro del bufete de abogados estadounidense Mayer Brown. Mayer Brown, a comienzos de los años 2000, abrió una sucursal en Alemania, porque en aquellos años
a partir de 2000 aproximadamente, llegaron desde Estados Unidos los llamados inversores de capital privado, esos inversores de bajo coste, y necesitaban asesoramiento sobre cómo comprar empresas en Alemania. Así que el bufete estadounidense Mayer Brown abrió una sucursal en Düsseldorf. A branch in Germany, in Düsseldorf. And in 2005, En 2005, contrataron a Friedrich Merz como abogado, no solo como abogado, sino también como miembro del bufete. A partir de ese año, Merz, que anteriormente había sido político en el principal partido de gobierno, la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, pasó a desempeñar el papel de abogado en un despacho estadounidense, asesorando sobre cómo las empresas estadounidenses podían comprar empresas alemanas. Esto fue 15 años antes de que ascendiera a un nivel superior en los negocios estadounidenses, es decir, BlackRock. Así que esta persona, este político, es también un ejemplo de cómo se ha llevado a cabo la penetración de las prácticas estadounidenses en Alemania. had been executed in Germany. Hay otros ejemplos. ¿Hay otras personas con biografías similares? Werner Rugemer. Yes, we have a whole list of German Sí, politicians. tenemos toda una lista de políticos alemanes que habían sido, por ejemplo, presidentes de bancos estatales en Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Baviera y así sucesivamente, que más tarde se convirtieron en consultores o miembros del principal Aufsichtsrat. of the leading Aufsichtsrat. Sí, de las principales empresas, formar parte de sus consejos de administración. Werner Rugemer. On their board, who became board members. Formar parte de sus consejos o convertirse en miembros del consejo de las filiales estadounidenses en Alemania. Y por ejemplo, en la llamada reestructuración de la industria alemana, los principales asesores son bufetes de abogados estadounidenses, White & Case, Freshfields y otros. Asesoran al gobierno alemán y al mismo tiempo prestan consultoría a empresas estadounidenses. Y a la vez son los principales asesores de grandes empresas y bancos alemanes, como Siemens y otros. Companies and banks, like Siemens or so. Así que, básicamente, tenemos una gran red de actores económicos integrados en toda Alemania, que también se ramifica hacia la política, a través, por supuesto, de altos ejecutivos alemanes que luego se convierten en políticos. En tu opinión, ¿hay un plan detrás de eso por parte de Estados Unidos? ¿O es simplemente el resultado natural de una situación de posguerra en la que Alemania Occidental se vio obligada a integrarse en la órbita estadounidense? Es simplemente lo que ocurre. Y estas personas hoy en día, más que estar controladas, están simplemente convencidas de que esta integración es, por supuesto, algo positivo. Yes, I don't think that there is a plan for Sí, no creo que haya un plan detrás de esto. Las empresas, consultoras y bancos estadounidenses, y también los nuevos organizadores capitalistas, como los inversores de capital privado, los fondos de cobertura y BlackRock, actúan por su cuenta. No están preguntando a los gobiernos, ¿se nos permite hacer esto? Están comprando acciones en empresas y bancos alemanes y europeos. No piden permiso, simplemente lo hacen. Y esto es, como he descrito en mis libros, también en Amistad Federal y, por ejemplo, en Los capitalistas del siglo XXI, un proceso de penetración paso a paso a lo largo de 100 años. over 100 years. Bebos, Nerpkist Mam Hauptin Mesteptimburg Oris. Vanna Rugem. Yes. And no, Sí, y como hablamos, si es necesario, es similar a lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos y de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. Los bancos y los capitalistas actuaban en contra de su gobierno y sin su gobierno. their government. And without their government. Yeah? Sí, porque tienen sus propios intereses. Quieren recuperar ese dinero, quieren obtener beneficios. Así que en realidad no se trata tanto de la historia del gobierno estadounidense tomando el control de Europa,
sino de la historia del capital transnacional y transatlántico, tomando el control del proceso político en Europa. Werner Rugemer. Yes, but as we Sí, talk about pero como hablamos de la Segunda Guerra Mundial, parte del gobierno estadounidense, especialmente el Departamento de Finanzas bajo Morgenthau, estaba firmemente en contra de esta colaboración de Wall Street con el régimen de Hitler. Sí, estaban en contra, pero no tenían nada que decir. No pudieron detenerlo. nothing to say. They couldn't stop it. Yeah. 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 Okay. Werner, this was De acuerdo. Werner, esta es una historia realmente fascinante en conjunto, porque desplaza el foco del componente militar de la OTAN hacia Wall Street y, en realidad, hacia los esfuerzos de integración. Y también muestra que todo esto ya comenzó en la década de 1920, y ahora estamos en la de 2020, ¿verdad? Nos da una idea de lo desarrollado que está este sistema a estas alturas. Tenemos que ir terminando, pero la gente quiere encontrar tus libros, es decir, Werner Rugemer. Yes, the book Fatal Friendship is published. Sí, el libro Fatal Friendship se publica en Londres, Gran Bretaña. La editorial se llama Canute Press International. Y si haces lo que hace la mayoría de la gente hoy en día, simplemente escribir Fatal Friendship en Internet, lo encontrarás en Amazon y podrás conseguir el libro allí. Be at Amazon and you will get the book. Okay, I will also put De acuerdo, también pondré un enlace a Fatal Friendship en el cuadro de descripción de abajo. Hay otros libros que Werner escribió en alemán, también puedes encontrarlos. Y sí, Werner Rugemer, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Werner Rugemer, Thank you. gracias por tu invitación. Muchas gracias. Thanks.